El siguiente punto es el tema de los cultivos. Hemos conocido lo que queremos manejar y ahora tenemos que conocer qué cultivos vamos a implementar. Como vemos aquí en las fotos, no he puesto ninguna foto de ningún cereal porque los cereales ya son cultivos que culturalmente ya están muy establecidos. Lo que nos falta es, vamos a ver, generar información sobre los cultivos alternativos, que son los que necesitamos introducir en nuestras rotaciones para llevar manejos adecuados. Lo primero que estos días hemos ido viendo los pilares. Este es el tercer pilar. Hemos visto el por qué no tocar el suelo, el no laboreo, la cobertura de la paja y rotación de cultivos. Y al final esto es por decir así, es un círculo vicioso. Ese pilar de la rotación de cultivos nos va a permitir rotar materias activas, grupos RAC, como hemos visto antes en las imágenes del cuchillo, la pistola que hemos comentado. También podemos sumar algún tema mecánico como puede ser segadora, picadora. Eso nos va a generar un mejor control, nos va a generar no hacer esa selección, como hemos visto en esos cuadros, de diferentes biotipos de malas hierbas y por lo tanto no generar resistencias. Y al final de todo esto lo que genera es reducción de costes, que al final es otro de los pilares de la agricultura de conservación. Como intervino hace 2 días un agricultor, si recordáis, José Antonio, que hablaba de que lleva largo recorrido en este tema y el tema selectivo de hoja estrecha en sus costes es muy, muy reducido, ¿no? Pero para llegar a ese punto de estabilidad, pues hay que trabajárselo y conocer todo este tema. Por primera agrupación por grupos. Aquí hablo principalmente de cultivos extensivos en secano. En el caso del regadío, totalmente igual. La diferencia es que en el regadío tenemos agua y tenemos, es decir, si aquí vamos a jugar con 10, 12, 15 cartas, en un regadío podemos jugar con 20 y con 25 cartas, porque el número de cultivos y el momento de implementarlos cambia totalmente en ciertos momentos. Entonces, muchos de los principios, aunque hablemos de secano, los vamos a aplicar al regadío. Luego, si queréis alguno que tenga regadío, podemos hablar detalladamente de cómo enfocar el regadío para evitar problemas. En el caso de cereales, pues trabajaremos principalmente trigos duros y trigos blandos, cebadas, centenos. Yo aquí me quedo claramente ya con centenos híbridos. Las mejoras genéticas productivas respecto a los centenos tradicionales, salvo que hagamos una diferenciación de producto por centeno tradicional, yo me quedo claramente con el centeno híbrido. Triticales y avenas. Puede haber alguno más, pero principalmente serían estos. Oleaginosas como colza, camelina y girasol. Ahora veremos cada uno de ellos. Y leguminosas. Leguminosas hay 1001. Aquí pues he puesto 4 o 5, pero muchas más. Caso de habas, caso de guisante, bezas, alberjones, hieros, almortas, alfalfa, esparceta, etc. Cada uno lo que vaya manejando en su zona, en su explotación. Vale. Lo que nos aporta esa rotación, que nos aporta la rotación a nuestro sistema agrícola. Lo primero es mejora de la estructura, pero no solo por los cultivos, sino por rotar cultivos concretos que nos ayudan a mejorar la estructura. Todo lo que va ligado a oleaginosas debido a su tipo de raíz, raíces pivotantes, son las que más nos van a ayudar. En segundo lugar, las leguminosas tienen una raíz tipo más cebolla, más bulbo, y luego ahí pecan un poco los cereales, puesto que tienen raíces muy someras que no vienen trabajando. Entonces, aquí tenemos una imagen muy clara de lo que genera la estructura. ¿Qué es lo bueno? No nos tenemos que dar solo cómo se esponja la tierra, sino viene el siguiente punto. Estas raíces, como vimos el primer día, se van a descomponer, van a pasar buena parte de ellos a ser materia orgánica y lo que van a generar son los canales de drenaje del agua, pero sobre todo también de infiltración de futuras raíces. Como vimos en aquel vídeo de hace tiempo, esa captura de pantalla de Luis Miguel, ahí teníamos un canal de una lombriz, pero lo mismo es un canal de este tipo. Lo que conseguimos es que cultivos con estadios muy precoces, debido a que las raíces no tienen oposiciones, se van a colonizar casi 25 centímetros. Por lo tanto, cuando viene sequía que empieza a bajar el nivel freático, pues esa planta tiene, por decir así, el enchufe lo tiene a 25 centímetros para buscar la humedad. Y eso te da una resiliencia ante los efectos de la sequía muy, muy importante. Por lo tanto, la estructura del suelo es muy importante. Control de enfermedades, plagas y malas hierbas, que es para lo que estamos hoy aquí. Y también es muy importante el aprovechamiento de nutrientes. Si yo siempre pongo raíces en esta zona de aquí, raíces someras como cereales, todo aquel
nutriente lisiviable, como puede ser el nitrógeno, que lo tenemos a 40, 50 centímetros, lo vamos a perder. Cuando yo pongo raíces diferentes en diferentes estratos, aprovechan tanto esos nutrientes que se han lisiviado a capas muy profundas y también nutrientes que están en esta capa, fósforo y potasio, que si no lo hubiéramos puesto no consumen. Por decir así, aumentamos la caja del supermercado del que abastecemos de comida a nuestros cultivos. Por entrar un poco más en detalle, y ahora veremos uno por uno, guisante, leguminosa muy interesante, iremos buscando zonas. Si podemos rotar a 4 años mejor que a 3 y si podemos rotar a 5 mejor que a 4. En el propio guisante, es decir, de guisante a guisante. El tiempo para volver a esa leguminosa, contra más tiempo mejor. Aquellas zonas que sean arcillosas, que se encharcan, es preferible evitarlas. Son sobre todo las zonas de Huesca donde se empezó a poner y luego ha ido habiendo problemas de este tema. Porque se ha sustituido por las habas, que es otra leguminosa que en las zonas más húmedas de aquí de Aragón ha entrado mucho. Como demanda más agua, se comporta mejor en esas zonas más húmedas que se encharcaban. Por lo tanto, como demanda más agua, pues en las zonas secativas pues no se va a comportar muy bien. El caso de la aveza es un cultivo que yo le tengo muchísimo aprecio, tanto para grano como para forraje, por su actitud de competencia en vida con las malas hierbas. Y luego también por su actitud forrajera, que nos puede interesar, como decíamos antes, el tema de forrajes o cultivos de servicios, muy interesante. Oleaginosas, la colza, la más conocida y la más trabajada, la más técnica, pero no la más difícil. Aquí esto es muy importante matizarlo. La colza, a diferencia de los cereales y otras cosas, hay que estar muy encima de ella y hay que, por decir así, la colza es una operación a corazón abierto de un cirujano, donde no sirve un corte más, un corte menos, porque le cortas la arteria al paciente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay que ser muy fino, conocer muy bien el cultivo. Narcencia muy importante, ajustar muy bien la dosis de siembra. En este caso estamos hablando de semillas muy finas, tanto camelina como la colza, estamos hablando de 1 centímetro de profundidad. Todo lo que metamos más profundo nos va a penalizar y todo lo que se quede fuera también nos va a penalizar. Entonces eso es muy importante. Lo segundo que es muy importante es el tempero. Nunca tenemos que sembrar con tempero de AEMET. Siempre tenemos que sembrar con tempero de suelo. Todo lo que sea sembrar con tempero de AEMET es una lotería, que si no viene el agua, pues nos penaliza y no nace. Entonces siempre mi recomendación es el 1 de septiembre la semilla en mi nave, de todas las hectáreas que planifico sembrar. Si a partir del 10-15 de septiembre puedo sembrar, y sobre todo en las zonas más frescas, en las zonas de Teruel estamos trabajando para empezar a sembrar el 1 de septiembre si nos llueve. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que la planta se desarrolle bien en otoño para que llegue a la parada invernal en roseta. Si la planta no llega en roseta, las heladas la afectan bastante. Por lo tanto, las zonas más frías van a llegar antes el invierno y en segundo lugar, la integral térmica es menor, por lo tanto el desarrollo es menor. Por lo tanto, lo tengo que sembrar lo antes posible. En la zona de provincia de Teruel o la zona de Prepirineo Alto, estaremos hablando de sembrar hasta el 15-20 de septiembre como tarde. A partir de ahí, si nos han dado las condiciones de lluvia para sembrar, lo idóneo no es sembrar porque va a ir muy retrasada, te la puedes un poco jugar, pero puede salir mal. Y zona de Olla de Huesca, que es otro sitio donde encaja bastante bien este cultivo, pues sería 15 de septiembre al 30 de septiembre serían un poco las fechas para que tengas un buen desarrollo. Pero siempre con tempero para que aquella cultivo se desarrolle bien. En el caso del regadío no habría problemas porque tenemos el agua. Muy importante las plagas. Ahora hablaremos de las plagas y como beneficio el tema de estructura del suelo. Luego tenemos otro cultivo como es una oleaginosa como la camelina. Esta oleaginosa, a diferencia de la colza, tiene cierto techo productivo que viene oscilando en torno a los 1.300, 1.400 kilos y el beneficio que tiene es que está más adaptada a climas más semiáridos. Es decir, aquellas zonas donde la colza no se puede implementar, pues en zonas de Teruel la están implementando. Principalmente en la zona de aquí Los Monegros también tenemos experiencias de algunos agricultores. Después es muy importante, desde mi punto de vista, disponer de cosechadora propia o cosechador de confianza, puesto que el cultivo cuando está para cosechar no lo podemos dejar esperar 4 días porque con una tormenta se abre y perdemos mucha producción al abrirse las vainas, ¿no? Entonces, por ello, cuando está a punto, si tienes cosechadora propia, dejar de cosechar cebada y cosechas el cultivo
y demás. Y lo interesante que tiene, por ejemplo, respecto a la colza, es que la colza hay que sembrarla en esos 15 días de septiembre. Estas variedades de camelina, pues oscilas entre octubre y noviembre, incluso alguna variedad casi de primavera. Por lo tanto, hay veces, como veremos después, que cuando una cosa no te encaja, pues tienes más opciones. Y ahí, por ejemplo, la camelina te puede encajar porque no lo has podido meter lo otro o porque te interesa porque tienes un clima más seco, con menos pluviometría. Y por último, el caso del girasol, que es un poco especial en el tema de siembra directa. Existe ese tema de que el girasol necesita laboreo porque si no merma mucho las producciones. Y aquí las experiencias son muy dispares. Lo que está trabajando la asociación es en trabajar en el conocimiento para no realizar ningún laboreo para su implementación y no mermar en la rentabilidad. ¿Qué es las experiencias que nos han marcado? Que la clave está que el suelo esté estructurado. ¿Por qué digo esto? Aquí sumamos dos cosas. Cuando nosotros ponemos un cultivo como el girasol de verano en un secano, lo que va a sumar es que durante el verano tiene un estrés hídrico ese cultivo. Si a eso le sumamos un suelo mal estructurado y por lo tanto con cierta compactación, le sumamos un estrés radicular. Esos dos estrés sumados a la vez lo que hace es una merma de producciones tremendas. Y ahí es donde se ha detectado que está el problema. Que tenemos que trabajar en tener unos buenos suelos estructurados y ahí es donde trabajar con girasol. Lo que estamos viendo es que es preferible los primeros 8 años de siembra directa no trabajar con girasol o trabajar con girasol en manejos de street till o ese tipo de laboreo vertical y a partir del 8º año que tengo ya un suelo muy bien estructurado, bien manejado, empezar a trabajar en siembra directa pura. Aquí tengo fotos de diferentes cultivos, pues la raíz de trabajo que tiene esta colza, esa buena narcencia, esta foto ya la vimos ayer sobre esos residuos de paja. Al final la paja no tiene por qué generar ningún problema, incluso es muy interesante porque la colza es muy sensible al encostramiento, por lo tanto, si tengo el suelo cubierto, evito mucho ese tema del encostramiento. Y por último, pues estas fotos típicas de la colza. El tema de plagas que comentaba, pues mira, hay que estar muy encima de nuestros amigos los limacos. Nosotros hablamos siempre tenemos muy buena relación con Intia y hacemos muchas jornadas juntos, ¿no? Y cuando vienen aquí y estamos en zonas de 300, 400 milímetros, dicen, ¡hoy qué maravilla que aquí no tenéis plagas como estas!, ¿no? Y siempre decimos, y nosotros aquí en Aragón decimos, ¡uy, qué maravilla que cuánta agua tenéis vosotros! Y siempre es, quiero lo que no tengo. Pues en este caso ocurre lo mismo. Al final cada plaga se adapta a unas condiciones y en la zona de Navarra está habiendo unos problemas enormes de limacos y en la zona de Hoya de Huesca, pues también, según viene el año, también. Es muy importante estar muy encima, vigilar mucho y controlarlos. Y llegado el momento hacer aplicaciones de fitosanitarios, de metaldehído principalmente. Es de las pocas herramientas que hay. Aquí lo importante es estar muy encima porque a veces podemos llegar a tratar y ya es tarde. ¿Por qué? Porque el peligro está en la narcencia. Tenemos los dos cotiledones muy pequeños donde una babosa le pega un bocado y se comen los dos cotiledones en un momento. ¿Qué ocurre? Que esa planta ya la he perdido. No es lo mismo que una planta ya grande que si tengo cierto ataque me lastra un poco pero no me la mata porque luego es capaz de recuperarse. Lo mismo con las pulguillas. En narcencia hay que estar muy atentos porque lo mismo, un cierto daño puede hacer desaparecer los cotiledones. Y luego más adelante, sobre todo, hay que estar muy atento del tema del gorgojo del tallo, que hace que se mete por el tallo y lo taladra y por lo tanto corta la savia. Y es el caso de que tenemos unas plantas enormes, pero vamos a cosechar y no sale nada porque no ha cuajado el grano. Aquí, pues, lo mismo que hablamos al principio, gestión integrada de plagas, muestreo. Poner, a partir de la roseta, empezamos a poner estos cuencos amarillos, de los que regalan las casas comerciales o propios con una botella de lejía, más o menos puestos a un palmo de donde está el cultivo, con un poco de agua y un poquito de Fairy, que es un atrayente para el tema de los gorgojos. Y cada 4 o 5 días voy viendo y a partir de cierto umbral trato con un insecticida. Y de esa manera voy haciendo los tratamientos adecuados cuando tengo el problema. Es muy importante esto. Caso de la camelina, lo que comentaba, fechas de siembra más flexibles, pero con limitantes de techos productivos, ¿no? Aquí está de este año la zona de Teruel, tenemos narcencias y tenemos un poco el desarrollo. El caso del girasol, esto es del año pasado en la zona de Segovia, más o menos no es la misma parcela, pero el manejo fue el mismo, un cultivo de servicio espontáneo con ricios y con malas hierbas que se secó, se generó esta cubierta y sobre ella se sembró.
utilizando, manejando para controlar las malas hierbas de invierno, para que cuando vuelva a poner un ciclo de invierno no me molesten, y trabajando los conceptos de agricultura siempre verde. El martes continuamos con este tema. Aquí vemos los residuos de todo esto sobre lo que sembró y vamos viendo el desarrollo de los girasoles. Esto es siembra directa pura sin realizar ningún laboreo vertical. Y están en estas parcelas bien manejadas con buena estructura, están consiguiendo las producciones medias que venían obteniendo en el laboreo con el girasol, en la zona, unos 1.200 kilos de girasol. Entonces, hay resultados que si manejamos bien el suelo, el girasol también nos puede responder en siembra directa, pero con ese matiz de buena estructura, eso es muy importante. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta para comparar cultivos es estas comparaciones de diagrama de arañas. Un cultivo no solo es una cosa, te aporta multitud de cosas y sobre todo los cultivos alternativos. A la hora de elegir un cultivo u otro, tengo que decidir por qué elijo este y por qué el otro. Y eso no solo es rentabilidad, es más cosas. Entonces, aquí he haciendo comparaciones de cultivos más o menos que se suelen poner en la zona, en este caso, por ejemplo, colza y habas, que se suele poner en la zona de Hoya de Huesca, y diferentes parámetros. Por supuesto, rentabilidad, competencia con las malas hierbas en vida, es decir, cómo se interrelaciona este cultivo con las malas hierbas que van saliendo a la vez, fijación de carbono, las plagas que tiene ese cultivo en vida, no la gestión de plagas de los cereales, sino las plagas que le afectan a ese cultivo, lo rústico que es, cómo se adapta a esas condiciones más secas y la gestión integrada de plagas, que aquí sí que tengo en cuenta cómo afectan estos cultivos alternativos a los problemas que tengo los cereales y por último la estructura en el suelo. ¿Qué me va a generar esto? Pues me va a generar un gráfico que es muy interesante, ¿no? Para ir valorando la rentabilidad que tiene cada uno. Si el año acompaña un poquito más, la colza siempre es un cultivo que es igual de rentable que un cereal. La gente que la maneja bien, es decir, una colza me está pagando como una cebada y además cuando el cultivo que viene detrás, normalmente el trigo, me produce más y me gasto menos, como ahora luego veremos. Y las habas también me están respondiendo bien. A la hora de competir, sobre todo los primeros estadios, no se defienden muy bien, sobre todo la colza. Fijación de nitrógeno, leguminosa bien, oleaginosa nada. Las plagas, el caso de la colza tiene menor nota porque es un poquito, hay que estar más atento y es más susceptible a tener problemas. Las habas no tanto. La colza mejora más el suelo, buen trabajo en la gestión de plagas de todo lo que son cereales. Y el tema de rusticidad, pues al final necesitan un poco de demanda de agua. Lo ideal tanto en habas y colzas, pues estaremos hablando de a partir de 400 milímetros, sería interesante. Más de ahí hacia abajo, pues ya sería más complicado. Principalmente la colza, porque en esas zonas más secativas es muy complicado tener unas lluvias en septiembre, ¿no? Normalmente, pero bueno, sobre todo es porque todo el ciclo pues van demandando agua y vamos más justos. Estas gráficas me las he hecho yo con mi criterio, pero esto cada persona la tiene que hacer desde su punto de vista, la rentabilidad cada uno desde sus ajustes y así es como podemos valorar de forma global cada uno de los cultivos y es como podemos tomar adecuadas decisiones. En segundo lugar, pues camelina guisante, ¿no? Que sería una comparación entre oleaginosa y leguminosa en zonas más de 300 a 400 milímetros. Son mucho más rústicas las dos. La gestión integrada, todo lo que es cultivo alternativo siempre va a ser buena. La camelina es oleaginosa, mejor la estructura, el guisante no tanto. La fijación de nitrógeno sí ya está claro. Y el tema de plagas, el guisante es un poquito más delicado, tiene peor nota que la camelina. Tiene más problemas, sobre todo de hongos, que tenemos que estar atentos según lluvias. Y competencia. Aquí literalmente al guisante le he puesto un 0,5 de nota de competencia. El guisante es una leguminosa que no sabe competir. Entonces, esto es muy importante conocerlo, sobre todo cuando planteemos ideas de cultivos de servicio, donde quiero competencia en vida, pues tengo que tener claro que el guisante nunca va a estar en mi equipo, porque no sabe competir. Es una leguminosa que sabe hacer grano, pero no sabe competir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la rentabilidad sí que puede ser un poco menor que las colzas y habas porque está jugando en otras plazas, por decirlo de esa manera, ¿no? Al final la rentabilidad es algo que se va adaptando a cada zona productiva. El caso de la aveza o un cultivo de servicio espontáneo, lo que espontáneamente nace en invierno y luego lo controlamos fitosanitariamente. La aveza, como vemos, es muy completa en todos los aspectos y en rentabilidad le he puesto un 3, pero podría a lo mejor tener un 4 en cada zona, podemos poner esa nota. Y el tema del cultivo de servicio, la rentabilidad sale negativa
porque ese año nos está costando dinero, en torno a 30 euros por hectárea, no nos está generando puntualmente ese año ningún beneficio, sino rentabilidad negativa. Y luego, competencia como tal viva no tiene nada, es decir, todo lo que va saliendo, no tengo un cultivo como la beza que me va ahogando todo lo demás. Fijación de nitrógeno, pues casi nula. Algún renacido puede haber, pero casi nula. El tema de plagas no va a tener nada porque en principio no debería, porque no siembro nada, pero a veces incluso eso me lastra, porque no siembro nada que me va a generar una plaga sobre lo que he sembrado, pero en gestión integrada de plagas le he puesto un 3. La razón es la siguiente. Si tengo un renacido de cebada. Lo que ocurre es que esa cebada puede ser cultivo sensible que va a ser de huésped para que continúe y no rompa el ciclo de las enfermedades, ¿no? A veces puede ser beneficioso ese manejo de barbecho o puede ser incluso un problema por el tema de hongos. Pues en cada momento lo estudiaremos. Y un poco por ahí. Esto es un poco para que lo entendáis, ¿no? Y sobre todo aquí otro caso de un cultivo de servicio sembrado frente a un laboreo. Lo primero, los dos tienen una rentabilidad negativa. El laboreo es una rentabilidad mucho más negativa. Un cultivo de servicio estamos estimando de un coste anual de en torno a 85 euros. Es decir, sembrar algo para dárselo al suelo. Mientras que hacer un laboreo tradicional está del orden de 120 euros hacia arriba. Por lo tanto, tenemos una rentabilidad negativa de los dos, pero la diferencia es que el cultivo de servicio me está aportando un montón de beneficios que va a hacer que al año siguiente, en los próximos años, esta rentabilidad me la pague en retorno de beneficios a mi sistema. En cambio, en laboreo estoy haciendo un coste enorme, mayor que el cultivo de servicio, pero en cambio, y aquí pongo las plagas, porque como no hay cultivo, no va a haber plagas, que tampoco tenía que haberlo puesto ese punto, pero estamos viendo que la gran mayoría del resto no te está aportando nada. Literalmente la estructura te la está rompiendo, es un cero, etcétera. Y la gestión integrada de plagas, pues bueno, podemos discutir porque a través del laboreo se pueden controlar ciertas plagas, pero todo lo demás me lo cargo. Entonces, es un poco ver, comparar uno con otro, cómo está funcionando. Y aquí también quería poner cómo funciona un cultivo en rotación frente a un cultivo de cereal en rotación frente a un mismo cultivo de cereal en monocultivo. Y los valores han cambiado. Rentabilidad, insumo de gastos, sanidad vegetal, malas hierbas, sustentabilidad del sistema a largo plazo y producción. Las producciones, siempre que un cereal esté en rotación frente a un monocultivo, siempre van a ser mejores. ¿Por qué? Porque la sanidad vegetal y el control de malas hierbas va a ser mejor. Por lo tanto, eso repercute en producción. Lo segundo es que como no tengo esos problemas sanitarios, posibles apariciones de resistencias, etcétera, mi sistema es más sustentable a largo plazo porque está equilibrado y lo manejo adecuadamente. Y por último, tengo un menor uso de insumos fitosanitarios principalmente. Por lo tanto, menor coste. Y todo eso se traduce en una mejora de la rentabilidad. ¿Cuál es la tentativa rápida? Que yo tengo un cereal bien manejado y tengo una muy buena rentabilidad. Por lo tanto, en lugar de coger al año siguiente, meter estos sistemas donde me baja un poco la rentabilidad, como ahora veremos, pues digo, como el año pasado obtuve un 4,5 de nota de rentabilidad, pues otra vez pongo cebada. Pero al año siguiente ya no es un 4,5, va a ser un 4. Y al final vamos a terminar en un 2,5. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Luego esto he preparado unas gráficas que lo veremos más en detalle. Vale, el siguiente punto, parámetros de aplicación, que es muy importante. Si os parece, para no pegar tanta chapa, vamos a abrir turno de preguntas. Nieves, abre los micros, porfa, y respondemos las preguntas que tengamos hasta ahora y para hacer esto un poco más dinámico. Preguntaba por aquí Arnau, tenéis dos opciones de preguntas para los que hayáis entrado más tarde. Abrir el micro e intervenir o por el chat enviar la pregunta a Gracón y la contestamos. Pregunta por aquí Jerónimo que si va a ser grabado, será grabado y se subirá al YouTube. Arnau nos pregunta qué opinamos de la adopción de las rastras ecológicas para deservar una vez se ha sembrado pues en estadios de 2-3 hojas, habiendo sembrado un poco más profundo. Es decir, esa rastra arranca esas plantas que están
que han emergido desde semillas que están en 0,5 o 1 centímetro de profundidad y mi cereal o mi cultivo está implementado más abajo. Es una herramienta que puede ser interesante cuando no tienes nada más en el sistema, como puede ser en la agricultura ecológica, pero yo a día de hoy en el sistema de agricultura de conservación, con todas las herramientas que disponemos, esa cantidad de puzzles que hemos hablado, de siembras tardías, de rotaciones, de forrajes, etcétera, creo que iría por ahí más la idea, que por el tema un poco del tema de estas rastras. La única pero que le pongo a las rastras es me da mucho miedo las zonas secativas. Es decir, cuando haces ese pase, no arrancas, aunque parezca la foto, no arrancas gran cantidad de cultivo que has sembrado, pero sí que, por decir así, le pegas como si fuera media paliza, desde mi punto de vista, desde mi opinión personal. Entonces, en aquellas zonas que son muy secativas, si de repente te viene una sequía de 1 mes y medio en ese periodo de 2, 3 hojas hasta hijado, pues puede ser que no te recuperes. Aquellos que sois del Valle del Ebro tenéis muy claro que un paso en falso en cualquier momento significa perder toda la producción, porque, por decir así, dejas el cultivo parado 2, 3 semanas y eso te ralentiza mucho y te produce que ya no te adaptes a la sequía. En cambio, en zonas que tienes buena humedad, pues puede ser una herramienta interesante a sumar, pero desde mi punto de vista. Y ahora mismo es una inversión que en agricultura de conservación, pues yo creo que a lo mejor no es necesaria para el uso de deservar mecánicamente, pero eso es una opinión. Comenta Diego el tema de este rastrillo ecológico para el presiembra. Desde mi opinión, no sé el día de mañana, a día de hoy tenemos herramientas más eficaces y más, casi podemos decir, igual de económicas o más económicas. Y dudo que podríamos controlar al 100% todo lo que hay en el campo. Es una duda. Vale, y pregunta también con qué sembradora se puede sembrar tanto cereal, oleaginosas y habas. Las están sembrando tanto con sembradoras de chorrillo de cereal, tanto las oleaginosas como las habas ajustando el dosificador, y hay gente que ya tanto las habas como la colza también las están poniendo con monograno para afinar mucho más el marco de siembra. Incluso girasol, conozco gente que los está sembrando a chorrillo en algunos secanos. Entonces, lo importante es ajustar bien la dosis con cada una de las sembradoras. Algunas ajustarás más, otras pues no serás tan fino, pero experiencias hay con todas las sembradoras ajustando bien los distribuidores. Vale, en el caso entiendo que es más eficaz que el rastrillo ecológico, en este caso estamos hablando del control del presiembra a través de glifosato. La otra opción es control de presiembra a través de laboreo. Son, por decir así, las 3 herramientas que hay a día de hoy. Yo a día de hoy, a través de rastrilla en presiembra, no he visto resultados, no he visto ni ensayos, ni he visto aportes. Esto es como todo. La parte de siembra directa y ecológico que se plantea en ocasiones, a día de hoy no hay resultados de experiencias a 4 o 5 años que estén manteniendo, por un lado, que no se disparen los problemas y, por supuesto, que se mantenga la rentabilidad. Porque esto lo decimos siempre, un sistema sostenible, cuando en primer lugar es sostenible medioambientalmente, pero en segundo lugar es sostenible económicamente. Porque aquello que no es sostenible económicamente no va a ser sostenible a largo plazo porque el agricultor lo va a abandonar, porque aquí todos tenemos amor al campo, pero nadie tiene un banco que le respalde detrás para poner billetes. Entonces, las experiencias a día de hoy de esa siembra directa en ecológico son contadas aquellos que se dedican a hacer mucho forraje y segando mucho, pero lo que es destinado a grano se complica bastante el sistema. Vale. Hay otra pregunta sobre sembradoras. El tema de las anchuras. Para no desviarnos hoy del tema, el tema de las máquinas, tengo previsto comentarlo el día de Agricultura Siempre Verde. Y si queréis en ese día debatimos, porque aquí sí que podemos tener largo debate sobre anchuras de 25, anchuras de 12, anchuras de 19, y creo que ese día lo podemos debatir más en detalle, porque hoy hemos preparado bastante temario para no desviarnos. Entonces, Diego, ese día, si puedes asistir, se comentará eso, y si no puedes asistir, estará grabado.
Vale. No sé si hay alguna pregunta más concreta de lo que hemos visto hasta ahora, alguna duda de algo que haya explicado mal o... Vale. Preguntan el sembrar a voleo semillas pequeñas como colza y mostaza sobre rastrojos altos de cereal. Eh, si te parece, Héctor, ¿puedes abrir el micro y un poco explicar qué es lo que buscas hacer? Si es una siembra de verano de cubiertas de verano o si va a ser una siembra de un cultivo de invierno, por conocer más, en lugar de a lo mejor por el chat, que es más lento, por conocer de tu primera mano lo que buscas con esa siembra y opinar conforme a esa propuesta. No busco cubierta de verano, cubierta de invierno, no pregunto exactamente por eso. Más que nada es por reducir costes y por tocar el suelo aún menos. Vale. En este caso, imagine, si fuera un cultivo de servicio de verano, aún no lo podemos plantear, como lo hacen los franceses. Ahí mi opinión es que cultivos de verano sembrados en España con el clima que tenemos es bastante complicado. Repito, siento repetirme tanto, solo trataremos el Día de Agricultura Siempre Verde. El tema de sembrar esos cultivos en invierno con fines comerciales a voleo, discrepo bastante, porque la semilla tiene un coste muy alto para tener posibilidad de pérdidas al no hacerlo adecuadamente y perder germinación al hacerlo a voleo. Aunque nosotros en este caso hagamos un pase con sembradora, sea la que sea, estamos hablando de no distorsionar el suelo, pero no somos unos fanáticos, es decir, quiero producir sin tocar eso, no, no. Lo que quiero es producir sin tocar la mínima distorsión. En este caso yo lo tengo muy claro que yo si fuera agricultor en vuestro caso, esos cultivos, sea de servicio o sea cultivo comercial en ciclo de invierno de colzas, mostazas, camelinas, de esas semillas pequeñas, lo sembraría con sembradora para tener una muy buena implementación de cultivo y reducir al mínimo las pérdidas de germinación. Vale, gracias. Vale, vale, pues si os parece vamos a continuar con lo siguiente y sí que... Vale, pregunta Miguel que qué leguminosa se adapta mejor, entiendo, a terrenos pobres. Eh, vale. Eh, aprovechando también otra pregunta que hablan del tema de los hieros. eh, hemos visto antes, hay diferentes leguminosas. El caso de los hieros no entra más en detalle, pero por ejemplo, el hierro es una leguminosa muy rústica que se adapta muy bien a esas zonas muy secativas. Es una leguminosa en, que ha ido perdiendo lugar, pero por ejemplo, lo que es provincia de Teruel, conocemos muchísima gente que la sigue cultivando, mucho más incluso que el guisante. Y lo consideran incluso un poco más rentable que el guisante en zona de lo que sería Campo de Visiedo, lo que sería Algiloca, lo que sería hacia la zona de Puebla de Valverde, etcétera, ¿no? Entonces, el hierro en zonas de poca pluviometría, cultivo interesante. La otra pregunta que hacía Miguel, ¿qué leguminosas más son interesantes? Pues cuando tú empiezas a limitar la pluviometría, se te van acabando un poco las cartas. Las habas están descartadas porque necesitan más agua. Las habas a día de hoy podríamos poner como un círculo, un cinturón que sería esa olla de Huesca llegando a lo mejor hasta Alcalá de Gurrea, ese cinturón a partir de donde empieza a bajar la pluviometría bastante, y a partir de ahí tendríamos que trabajar con guisante o con beza. Beza para forraje o beza para grano. Entonces nos quedamos con guisante, nos quedamos con beza, nos podemos quedar con otras rústicas como es el caso del alberjón, ahí la asociación lo está trabajando, pero luego hay que buscar la comercialización, que a veces es lo más problemático. Nos podríamos quedar con los hieros, más o menos es lo que se viene trabajando. Y luego, aparte de las leguminosas, en esas zonas de poca pluviometría podrías trabajar con camelina. O hay otra opción de cártamo por ahí, pero bueno, es más minoritario. Es un poco con lo que trabajarías. Ahora, si queréis, podemos entrar en algún caso práctico más en detalle de ese tema.
Vale. Hay aquí bastantes preguntas, las iremos respondiendo antes de pasar. Vale. Colza, pasos a seguir y la colza en siembra directa. Vale. Eh, ¿Cómo tenemos que plantearnos la colza en siembra directa? En primer lugar, luego veremos los porcentajes de cultivos alternativos y uno de ellos va a ser la colza para limpiar, pero no va a ser la única carta. Lo primero que tenemos que tener claro con la colza es un cultivo que sembramos muy pronto, por lo tanto, con el presiembra vamos a matar muy poco, porque no ha emergido casi nada. Lo que aquí con la colza no buscamos controlar nada con el presiembra. Sí que haremos un presiembra, pero no vamos a tener ese gran control de una leguminosa sembrada en el mes de noviembre. Eso lo perdemos. Entonces es muy importante que puestos a elegir parcelas, es decir, tengo una parcela muy sucia y otra parcela menos sucia para pasar todas por limpieza, pues yo para la colza me quedo con la menos sucia porque me va a generar menos problemas. Y aquella que está más sucia o la llevo para forraje o la llevo para una leguminosa sembrada más tarde. Eso es importante ya solo en la elección de la parcela. Luego también es interesante tener parcelas con cierto fondo. Es decir, si tengo parcelas con el suelo muy, muy justo y parcelas que responden bien productivamente, pues la colza es un cultivo más exigente, por lo tanto, parcelas con un mejor suelo. Punto de llegar a sembrar. Pues preparamos la semilla, lo que hemos dicho, el tiempo estar atentos. Si por lo que sea no llueven en todo el mes de septiembre, pues casi todos los vendedores de semilla ya lo saben y llegas a un acuerdo de retorno de semilla y el acuerdo que llegue cada uno, ¿no? El siguiente punto que luego veremos, en el tratamiento de presiembra no se debe aplicar 2,4-D, puesto que tiene cierta residualidad, eso es importante, solo glifosato en el presiembra. Y a partir de ahí, dependiendo cada cosa, vamos trabajando. A lo mejor hay que hacer algún preemergencia de malas hierbas, pero en principio no. Y luego, sobre todo, estar muy atentos a limacos y pulguilla. Ahora entraremos en el tema de abonado, que lo tengo preparado después. Y, no, perdón, el tema de abonado lo comentemos ayer ya. Y el tema de los nitrógenos y demás. Y luego ya hará la parada invernal, estar atentos a la salida para el tema del gorgojo y ya ir a cosecha. Más o menos sería eso. Luego hay más matices, pero podrás encontrar guías técnicas del cultivo de la colza donde matizarás mucho más este tema. Si tienes alguna duda concreta sobre esto, ya por no alargar esto, al final puedes abrir el micro y seguimos hablando de este tema. Vale. Miquel pregunta el poner cajas nido cerca de almacenes con presencias temporales de personas. La recomendación es que no. Las cajas nido tenemos que ponerlas en sitios donde no haya ni paso de tráfico fluido de tractores y vehículos, porque el ave se va a molestar y se va a ir, ni zonas donde venga haciendo humanos, vayan yendo los humanos normalmente. No tiene que estar en una zona que el ave esté tranquila para que anide bien. Lo dicho, en la página web de Agracon está la guía de cómo hacer todo el tema de las cajas nido. Y si no, nos escribís al email y os la mandamos. Vale, pregunta José María, que si sería eficaz en el presiembra de siembra directa picar las cubiertas en lugar de aplicar fitosanitarios. Desde mi punto de opinión sería depende. Depende del momento del ciclo en el que estén. Es decir, si yo voy a hacer una cubierta, por ejemplo, para hacer un girasol y tengo una cubierta espontánea durante todo el ciclo de invierno, si yo pico esa cubierta y luego siembro el girasol, dudo mucho que rebrote, porque ya se está gosteando o ya vienen de cara al verano, esa cubierta no va a tener ese poder de rebrote que en pleno invierno. Pero en cambio, si yo voy a hacer una siembra en el mes de octubre, noviembre, con unas emergencias de malas hierbas y de ricios bastante interesantes, de cara a unas lluvias y de cara a una temporada lluviosa, yo voy a triturar esa zona, pero no voy a matarlo. Por lo tanto, la raíz sigue viva, igual que si hiciera un pastoreo. En cuanto vuelva a tener humedad y en cuanto vuelva a tener temperatura, esa, en este caso ya mala hierba, me va a volver a emerger y por lo tanto no he conseguido hacer ningún control. Solo he hecho retrasar el momento de volver a emerger. Pero lo que conseguimos es que cuando vuelve a emerger, encima emerge con más fuerza, puesto que mientras la he picado en ese momento, la planta, igual que cuando se pastorea, lo que hace es desarrollar más las raíces hacia abajo. Por lo tanto, cuando vuelve a emerger,
no es una planta de día 1, sino que es una planta de día 40. Por lo tanto, tiene una competencia mucho mayor a nuestros cultivos. Puntualmente puede ser interesante en algunos momentos en regadío, etcétera, para cubiertas, pero en cultivos de invierno en secano, en presiembras en el mes de octubre y noviembre, creo que no sería muy adecuado y tiene muchas papeletas a tener fracasos de control.